Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en 1 Corintios capítulo 14 versos 1 al 12. Menos ruido y más certezas. Pablo continúa aquí resaltando la idea de que todo don que es entregado en la iglesia es para edificación de ésta, o debería serlo. En su interés por enseñar acerca de la distribución y uso de los dones espirituales, el apóstol también exhorta sobre los abusos que podemos hacer de ellos. Cualquier don que no resulte en crecimiento de la congregación no es válido, dice Pablo. Debe ser para beneficio del cuerpo de Cristo y para su evangelio. ¿Qué dice esta porción acerca de Dios, del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo? Dice que Dios y su palabra edifican a la iglesia. Aleluya. Amados, ¿estamos tú y yo buscando ser edificados por Dios y su palabra? Deberíamos. Leer cotidianamente la Biblia, leérsela a nuestros hijos, en nuestros hogares, poner en práctica lo que en ella entendemos, asistir a los estudios bíblicos de la iglesia, todo esto redundará en la edificación, madurez y crecimiento de todos y cada uno en el cuerpo de Cristo. También nos dice esta porción que el Espíritu Santo nos da a conocer los misterios de Dios. Y son hermosos los misterios de Dios, ¿verdad? Y esto es bueno, dice Pablo. Pero ¿de qué me sirve conocer los misterios de Dios si no los llevo a la práctica? Si no les sirven a otros para crecer también, para conocer a Dios y de Dios. Si el Espíritu Santo nos habla de los misterios de Dios y esto no edifica, entonces, ¿de qué sirven? Dice Pablo. Cuanto más nos fueran revelados esos misterios a través de la palabra de Dios, más crecimiento tendremos y obtendremos todos. Amén. ¿Qué aprendemos de esta porción? Al parecer, nuestros hermanos corintios estaban siendo un poco obsesivos con el tema de hablar en lenguas. Esto los estaba llevando al fanatismo, al desorden y al puro emocionalismo, sin que hubiera evidencias prácticas de esa tan misteriosa relación con Dios o su Espíritu Santo. A ver, Pablo no está minimizando un don para resaltar otro. Sin embargo, de nada sirve tener un don espiritual si nuestro entorno no es afectado por él, dice Pablo. ¿Sí entiendes, verdad? Pero hablando un poco de las obsesiones en nuestros tiempos, ¿qué dones o talentos priorizamos en nuestras congregaciones hoy? ¿Qué lugar ocupa en nuestras congregaciones la palabra de Dios, la enseñanza en relación a otros ministerios? ¿Qué obsesiones nos estamos permitiendo hoy los creyentes con nuestro vestir, nuestro hablar o nuestro trato con los demás? Amados, ¿no es verdad que a veces nos enfocamos demasiado en estos aspectos de la vida cristiana antes que en estudiar la palabra de Dios y practicarla? ¿Sabes? Tristemente muchos adolescentes cristianos hoy en día conocen mucho más sobre alabanzas, sobre danzas, sobre el uso de los panderos y estandartes, que saberse sustentables versículos bíblicos que, por cierto, les serían muy útiles en los momentos de tentación en donde la espada es más provechosa que un pandero, ¿no lo crees? Aprendemos que profetizar a la luz de esta porción es presentar la palabra de Dios y debe hacerse desde una forma sencilla e inteligente. Pablo resalta la importancia de una doctrina cuyo fundamento es la palabra de Dios, que les permitiría edificar espiritualmente a la comunidad, animándola y consolándola. Amén. Dejen el hablar en lenguas para asuntos personales e íntimos entre ustedes y Dios, dice Pablo. Pero la palabra y su enseñanza conducirán a la iglesia toda a la edificación. Aprendemos que la palabra de Dios trae certezas a nuestras vidas y a nuestro entorno. Respecto de esto, seguramente en aquel tiempo sucedía como hoy. Algunas personas eran invitadas a la iglesia para escuchar el mensaje de salvación, pero al escuchar a los cristianos hablar en lenguas extrañas para ellos,
Tal vez se asustaban, pues no entendían lo que estaba pasando. Pablo aclara que esas manifestaciones, aunque buenas y reales, son edificantes a modo personal, pero no edificaban el entorno. Por lo tanto, el entorno, que poco se edificaba, quedaba escuchando y viendo sin entender nada. ¿No sería mejor que le diéramos preeminencia a la palabra, a la prédica de ella, la cual, preparada en oración, será la que guíe a las personas en el conocimiento de lo que Dios quiere que ellos sepan? Traerá convicción de pecado a través del Espíritu Santo y otorgará la certeza de una vida en Cristo que promete ser extraordinaria. ¡Aleluya! Sí, aprendemos que la profecía, entendida como la voz de Dios a través de su palabra, la Biblia, será mucho más útil, edificante, exhortante y desafiante que las emociones que puedan despertarse momentáneamente. Amados, practicar y vivir la palabra de Dios en nuestras vidas impactará más la vida de otros que cualquier otra cosa que podamos manifestar. Hace unos años hablaba con una compañera de trabajo que también era cristiana. Ella se encontraba atravesando un duro proceso, respecto del cual le cité una conocida porción de la Biblia. Ella, muy sorprendida, me preguntó si en verdad la Biblia decía tal cosa. Por supuesto, le dije, mientras lo busqué y se lo mostré. Entonces ella me dijo, lo que pasa es que en mi iglesia no leemos tanto. Más bien cantamos y danzamos en el Espíritu. Amado, amada que meditas hoy conmigo, a la luz de la porción de hoy, ni los cristianos corintios ni nosotros podemos vivir de emociones. Hoy, más que nunca, este mundo aturdido, violento y sin rumbo necesita más certezas. Y solo la palabra de Dios se las puede dar. Que tú y yo seamos instrumentos en las manos de Dios, capaces de manifestar menos ruido y más certezas. Amén. Dios nos bendiga.